¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video que prometí, que es justamente del resumen de los capítulos 20 al 40 de Mao. También conjuntando un poco, me gustaría empezar este video con un muy breve resumen de los arcos argumentales que hay del capítulo 1 al 20, nada más para refrescar un poco la memoria. Y se puede decir que el primer arco argumental en Mao es justamente el arco argumental donde nos presentan tanto a Nanoka como a Mao y podemos saber ciertas características básicas tanto de la personalidad de cada uno como el hecho de que Mao tiene una maldición debido al demonio gato. Presentan con un primer arco argumental bastante pequeño y uno de los primeros mini villanos, que es justamente el arco de la señora araña. Y en este arco aprendemos que Nanoka y Mao tienen más o menos la misma maldición. Sabemos exactamente como audiencia que no es precisamente la misma, pero es muy parecida. E incluso Mao llega a mencionar: Nanoka, tú eres igual a mí, cuando descubre que ella puede tomar con sus manos la espada que siempre lleva Mao. El siguiente arco argumental es justamente el de Shouko, que es esta mujer que tiene como una especie de secta donde ella dice pregonar sobre el fin del mundo. Y en este arco aprendemos dos cosas. Una, que el gato demonio tiene conocimiento para manipular los lapsos de vida de las personas, y también que se acerca algo que Shouko llama el fin del mundo. El siguiente arco argumental que vemos del 1 al 20 es justamente el de las monjas pulga, que obviamente nos da paso ya a el capítulo 20, que es justamente este primer gran encuentro con el demonio gato el día del gran terremoto de Kanto, que es justamente este fin del mundo que veía Shouko y que pregonaba en su secta. Y aquí es donde empezamos ahora sí del capítulo 20 al 40. Y a partir de ahora, este resumen va a ir más o menos hilando la historia sin mencionar de qué capítulo es cada cosa, simplemente para no revolverme yo también y para hacer esto mucho más dinámico y no decirles en el capítulo 20, en el capítulo 21, bla. Entonces, entrando en el capítulo 20, eso sí, vemos las primeras interacciones de Nanoka con el demonio gato, que también, si mal no recuerdo, fue una situación muy de ni siquiera sé quién eres, pero también podemos ver justamente la condición de Mao al ser que él y la mitad del cuerpo del demonio gato se fusionaron la noche que fue atacado el templo donde estaban todos los practicantes del Onmyodo. Al ver esta condición de Mao, Nanoka recuerda que el monstruo que vio de niña en realidad era Mao. Y justamente poco después de ese recuerdo podemos ver a Nanoka niña entrando a la era Taisho. Y obviamente Nanoka dándose cuenta que esa niña es ella, pero no solo eso, la misma Nanoka le dice a Mao que esa niña es ella cuando el demonio gato la toma y se la lleva de regreso a su época. En ese momento Mao lanza un objeto que también cruza la barrera del portal, que de momento sabemos solo Nanoka y aparentemente el demonio gato pueden cruzar. Y ese aparentemente el demonio gato es muy ambiguo. Obviamente aprendemos que Nanoka también es un recipiente viable para el demonio gato, y ahora que el demonio gato lo sabe, es obvio que la tiene en la mira o la tiene como candidata para volverse algo así como su recipiente y él pueda, digamos, hospedarse en ella. Y el mismo Mao le explica que ese objeto que lanzó hacia el portal era justamente un Shikigami y da a entender que justamente lo mandó para poder protegerla del demonio gato. Nanoka misma explica estas circunstancias extrañas que pasaron con su abuelo porque en los capítulos previos al capítulo 20 ella justamente recuerda
que su abuelo estaba a punto de morir el día del accidente que tuvo ella con sus padres, donde cayeron en esta especie de socavón y que obviamente sus padres murieron y ella apareció fuera del carro ensangrentada. Obviamente Mao le dice a Nanoka que recuerde que el demonio gato puede controlar los lapsos de vida, y esto obviamente es una clara advertencia al respecto de esta situación en donde su abuelo se recuperó mágicamente. Y dentro de su preocupación tenemos un pequeño momento de quédate aquí, quédate conmigo, que todos sabemos no termina precisamente del todo bien, porque después de llenar a Nanoka con elogios sobre su personalidad y sus fortalezas, le dice que la quiere como una aprendiz, y obviamente Nanoka no reacciona muy bien al respecto. Después de eso, Nanoka le pide a Mao que le dé mejor algo para protección, y Mao le da una especie de brazalete que justamente le sirve como para alejar. Cuando Nanoka regresa y después de unas pequeñas viñetas donde ella tiene una confusión y cree que esta Shikigami enviado por Mao es Shiraja, descubrimos casi automáticamente que en realidad el Shikigami es Wozomi, o como yo también la llamo, la señora de los licuados asquerosos que vive con ella. Y es justamente Wozomi la que, platicando con ella, también le cuenta que cuando Nanoka se va a la época de Mao, el abuelo cae como en una especie de coma. Y obviamente aquí, de una forma muy sutil, parece ser que Rumiko le está dando un guiño muy grande a la audiencia de que muy probablemente la vida del abuelo está conectada con la vida de Nanoka. Entonces, justamente, cuando Nanoka se va a la era Taisho, pues el abuelo cae en este estado de coma. Después de eso, reaparece Tenko. Justamente es utilizado, o era utilizado, no sabemos si Rumiko ya lo olvidó o si la va a volver a utilizar en algún punto. Justamente para hilar un poco las historias, Tenko es quien menciona estos rumores sobre cabezas flotando de fuego cerca de este rascacielos japonés, el Rionkaku, si mal no recuerdo el nombre. Y aquí es donde conocemos a un muy probablemente futuro nuevo integrante del Team Mao, lo que ya parece más un integrante total, pero de vez en cuando se desaparece, que es justamente Hyaka. Y en el reencuentro que tienen Hyaka y Mao, donde también está Nanoka presente después de regresar de su época con Mao, Hyaka justamente le menciona que algo que no le puede perdonar a Mao es que él haya matado a Sana. Y obviamente por primera vez, a pesar de que ya habíamos escuchado el nombre antes, podemos ver cómo era Sana. Y después aprendemos que Hyaka tiene algo así como la maldición de Mermaid Saga, donde muere pero resucita. Y también aprendemos un poco más de la naturaleza del templo donde Mao practicaba el Onmyodo, y justamente Mao había sido seleccionado como el sucesor del maestro, o eso le hicieron creer a Mao al darle esta espada que es la que lleva con él todo el tiempo, y que él mismo explica más adelante que esa espada por sí sola y por el nombre puede significar que no trae tan buenas noticias. E incluso la misma Sana menciona que no es precisamente una buena señal el recibir esa espada y el ser el sucesor. Y es el mismo Hyaka el que explica más adelante que en realidad el maestro llamó a una especie de pentágono a lo que parecen ser sí los 5 posibles sucesores, y parece ser que les da la instrucción no solo de eliminar a Mao, sino de eliminarse entre ellos en una especie de Battle Royale, donde la persona que quede viva al final va a ser quien sea el sucesor. Después de aprender eso, y después también de aprender que Mao no recuerda muchas cosas de la noche que atacaron el templo, conocemos a Kuchinawa, que aparentemente trabaja para un hombre bastante perturbador. Y después de eso tenemos una pequeña interacción de Nanoka con Shiraja, y justamente es Shiraja el que le explica un
poco más de la naturaleza del onmyodo y cómo funciona el onmyodo. Y justamente también es una forma de explicarle a la audiencia cómo funcionaba el onmyodo en esta historia, que es justamente esta extraña combinación entre algunas técnicas espirituales y obviamente conjuntado con prácticas medicinales. Pero no solo eso, sino también del lado de Mao aprendemos de la existencia y de lo especial que era el gato de Sana, que es justamente Haimaru. Y también aprendemos que Sana misma le dice a Mao que el sucesor se debe casar con ella. Mao le pregunta a Sana si ella está de acuerdo y Sana simplemente le contesta que ella tiene que hacer casi que todo lo que le ordene su padre. Y Mao parece ser que tiene un pensamiento justamente referente a lo que pensaba realmente Sana con respecto a esta idea de casarse con el sucesor, pero su pensamiento se ve interrumpido para volver con el hombre perturbador y Kuchinawa, que justamente se topan con Tenko y parece ser que se la lleva en su carro. Es en ese mismo momento donde aprendemos que Tenko es una Yakashi y también conocemos que Kamon puede usar las técnicas del onmyodo. Y después justamente de una breve plática donde confirmamos que Kuchinawa en primer lugar no se llama Kuchinawa sino Kamon y que también era una de las personas que fueron convocadas al Pentágono. Kuchinawa asegura que no pudo reconocer a Mao por este cambio de expresiones en su rostro donde antes se veía como un cachorro y que ahora tiene rasgos mucho más gatunos. Y también el mismo Kuchinawa dice que él no sabe mucho sobre la noche que atacaron el templo porque él se encontraba muy ocupado con una chica. Y aquí es donde regresamos a Hyaka, que había desaparecido momentáneamente de la historia, pero regresó bastante rápido, que ve a dos Shikigamis que van en dirección hacia Tokio. Y el mismo Hyaka dice que esas personas vienen del este y regresa justamente a la ciudad. Pero después de eso regresamos con Nanoka en su época, donde ella misma se está preguntando algo que a mí me llamó mucho la atención en su momento, y es justamente que casualmente justo después del terremoto no solo reapareció el demonio gato, sino también reaparecieron los compañeros del Pentágono, Hyaka y Kamon, y más adelante va a aparecer otro compañero del Pentágono que también a mí me llama la atención y me sigue pareciendo a día de hoy bastante curioso que Nanoka lo mencione dentro de la historia. Este elemento tan curioso de que los personajes estén apareciendo justo después del terremoto y justo después de que el demonio gato se saltó hacia su época. Ok, no me lo van a creer, estaba en medio de grabar el video y de repente me llaman del trabajo. Esto de trabajar de casa me va a matar un día de estos. ¿En dónde me quedé? Y justamente Nanoka regresa a la época de Mao, donde son atacados por estos Shikigamis que resultan ser humanos. Y justamente para evitar lastimar a estos Shikigamis, Mao le explica a Nanoka que aparentemente el elemento que va más acorde con ella es justamente el elemento tierra. Le dice que si los puede apoyar justamente nada más utilizando como esta especie de palo de bambú, golpeándolos en el pecho, vuelvan como a la normalidad. Obviamente Nanoka de principio se niega, pero Mao le dice que la va a ayudar. Y obviamente Mao en una primera instancia sí la ayuda, pero después aplica el de ya que aprendiste a andar en bicicleta, pues te suelto y te vas sola. Cosa que debo decir parece ser que le molesta a Nanoka. Después de haber terminado con estos Shikigamis, aparentemente hay dos que realmente son Shikigamis que tienen estas formas tanto de tortuga como de sapo, y uno de ellos en su boca lleva un papel que viene con las órdenes más o menos, y en esas órdenes justamente decían que quieren que quieren que lleven a Mao justo a Kioto con vida. Parece ser que Mao tiende una trampa a la persona que envió las mismas
Y le dice a Nanoka que regrese a su época, en lo que esta persona, digamos, vuelve a caer en la trampa. Nanoka regresa a su época y parece ser que está un poco preocupada justamente por la relación que lleva con Mao en estos momentos. Y digo, no es para menos, tomando en cuenta que Nanoka parece ser que todavía tiene esa percepción que le hicieron creer toda su vida de que es una mujer débil, cuando todos, y nos queda clarísimo, no lo es. Y por otro lado también conocemos que del lado de Mao lo que él quiere es enseñarle a Nanoka que pueda defenderse sola, justamente porque el demonio gato la tiene considerada como un posible recipiente si ese recipiente no llegara a ser Mao. Pero no pueden hablar mucho más porque aparece una figura gigantesca que más adelante aprendemos que es Mokusu, una especie de sirviente dentro del templo que quería aprender las artes del Onmyodo y se lo pedía a varios del templo, pero aparentemente todos se negaban porque claramente no estaba permitido. Pareciera ser que el mismo Mokusu declara que él fue el que traicionó a Asana al robarle a Haimaru y aventarlo a este pozo donde tuvo que pelear con... Y ya nada más. Ajá. ¿Dónde me quedé? Pero bueno, no solo aprendimos que Mokusu fue justamente el que aventó a Haimaru al pozo para poder pelear con todos los demás y convertirse justamente en este demonio gato, sino que también aprendemos que Mokusu en realidad está muerto y parece ser que es el peón de alguien más. Y ese alguien más aparentemente engañó a una familia haciéndole creer que curó la enfermedad de una de las jóvenes de esa familia, cuando en realidad la estaba manipulando con una técnica muy similar a Mokusu, y esto lo nota Kuchinawa, que hace que él emprenda justamente un viaje a Kioto. Pero antes de eso podemos ver que Nanoka regresa a la época de Mao bastante entusiasmada por la siguiente aventura, pero todos sabemos que se lo perdió mientras ella se encontraba en su época. Pero esto parece ser que motiva a que Mao piense que de una u otra forma Nanoka es una buena chica. Corte a eso, aparece una mujer pidiéndole ayuda a Mao para que pueda rescatar a su hijo, y llega ella junto con un niño. Mientras que Mao se va con el niño para poder ver lo del hijo y descubre él que el niño al que le pidieron que ayudara ya está muerto, Nanoka puede ver cómo la mujer utiliza alguna especie de encantamiento para paralizar el tiempo menos el de ella y poder robarse el jarrón que contiene el veneno, que está ligado o está interconectado con la vida de Mao. Mientras tanto, del lado de Mao, él se está enfrentando justamente al Shikigami del tapabocas, que no solo tiene un tapabocas, sino también tiene una lanza bastante grande, y Mao al tocar la lanza recibe una especie de daño, y es el mismo Shikigami el que le dice que esa lanza es la misma lanza que se utilizó para casi matar al demonio gato la noche en que atacaron el templo. Y después de esto, el Shikigami intenta atacar a la mujer y a su familia, pero Mao se interpone entre ellos para defenderlos, y es justo ahí donde el Shikigami logra clavarle la lanza a Mao en todo el pecho. Nanoka busca defender a Mao y toca la lanza, donde podemos ver que también le hace daño a ella, pero aún así logra darle una patada al chico, y vaya patadón que le da porque le arranca el brazo, y después Mao le pide que saque la lanza de su cuerpo. En lo que parece ser un último esfuerzo de Mao, logra destruir al Shikigami utilizando alguna especie de técnica. Pero después Nanoka nota que el frasco de veneno está roto y Mao está en un estado bastante crítico. Y es de esperarse porque a Mao lo acababa de atravesar una lanza gigante. Mao, en su lecho de muerte, le dice a Nanoka que entierre su cuerpo de forma bastante profunda, justamente para que el gato demonio no lo encuentre y así no pueda tomar a Nanoka como recipiente, porque ya sabemos, Nanoka es la segunda opción del gato demonio. Y Mao cierra los ojos, lo que irremediablemente causa que Nanoka diga que no quiere que se vaya, y
rompe en llanto. En el momento en el que rompe en llanto, la herida que ella tiene en la mano entra en contacto con la sangre de Mao y eso hace que se cure la herida gigante que tenía Mao en el pecho y despierte otra vez, regalándonos la insuperable página número 10 del capítulo 38. Después de eso, Nanoka despierta y Mao le explica que justamente se creó una conexión con su sangre. Algo que, si mal no recuerdo, llamó la atención en ese capítulo fue justamente que la sensación que tuvo Nanoka cuando su sangre se combinó con la de Mao fue muy similar a la que le hacen sentir estos licuados asquerosos que le da Uosomi. Pero ella se alegra de que Mao esté con vida y obviamente tienen un pequeño momento donde ella se siente incómoda, pero después de ver la incomodidad de Nanoka, volvemos a la historia y al fin conocemos quién es la persona que estaba enviando a tantos Shikigamis a por Mao. Y es justamente este hombre de cabello blanco con negro, lo que automáticamente para mí lo hace resaltar como un integrante del Pentágono, que más adelante aprendemos que se llama Shiranui. Pero antes de aprender un poco más de Shiranui, aprendemos de Masago, que es esta mujer que pareciera ser dominaba bastante bien las técnicas del agua. Y es Kuchinawa quien recuerda que Shiranui pareciera ser intentaba replicar las técnicas más avanzadas de Masago, pero no siempre con éxito. E incluso el mismo Kuchinawa repite una vez más que la técnica que utilizó con esta mujer y la forma en la que la estaba controlando con agua no era precisamente la ideal o la mejor. Entonces el mismo Kuchinawa es el que dice que a pesar de que él se siente mucho más avanzado que en el momento en el que Kuchinawa y él se conocieron, en realidad sigue teniendo un nivel bastante inferior a, por ejemplo, el de Masago. Aparentemente Kuchinawa lo ataca y le hiere las piernas, aunque en el último capítulo podemos ver que sigue estando de pie. Lo que no sé es si pueda mover las piernas, pero al menos de pie sigue. Y aparece esta misteriosa mujer con el cabello también blanco con negro, que afirma que quiere ver a Mao y justamente le pide que ellos vayan hacia allá. Obviamente después de que 3 intentos de llevar a Mao a Kioto fallaron. Creo que es lógico que ahora ellos deban ir hacia allá. Y regresando a la época de Nanoka, Nanoka parece ser que sigue preguntándose sobre la naturaleza de su relación con Mao y algo que ella está segura que no quiere ser es justamente una especie de bolsa de transfusión de sangre oportuna y andante cada que Mao se lastime, porque ya sabemos, ahora se creó esta conexión entre su sangre y la de él. Y el capítulo 40 y hasta donde termina este pequeño resumen es justamente a Nanoka caminando por la calle y a Haimaru observándola. Y vaya que esto fue bastante largo, no sé cuántos minutos se hicieron en total y lo digo por las interrupciones que tuve, pero... Y justamente algo que me gustó mucho de este video y algo que me facilitó muchísimo hacer este resumen previo fue que los capítulos están bastante bien ordenados y parece ser que están muy bien conectados. Entonces eso es algo que me gustó muchísimo y es algo que en lo personal no me esperaba cuando por ejemplo hice el resumen del 1 al 20 porque ahí sí había arcos argumentales bastante bien definidos que estaban conectados más de forma incidental que de forma causal, como en el caso del 20 al 40. Mientras que del 1 al 20 parece ser que también eran capítulos de introducción tanto de personajes como de situaciones, del 20 al 40 ya todo parece causa y efecto. Y es que el mundo es causa y efecto, como dice la canción. Y me gusta mucho esta construcción que se tiene y el avance que se tiene en estos capítulos porque de verdad es una línea muy rápida de seguir ya cuando le estás dando una releída. Incluso releyéndolo del 1 al 40 va llevándote bastante fácil por la historia y todo está muy bien conectado. Entonces creo que eso es algo que de momento me está gustando muchísimo de Mao y de la forma en la que la historia está planteada. Y aquí es donde se va a venir la declaración que yo creo muchos estaban esperando,
y que recuerdo haber hecho alguna especie de insinuación en alguno de los directos donde alguien me preguntó si yo prefería Mao o Inuyasha. Y aquí es donde va a empezar la polémica. A día de hoy, a 27 de marzo, a día de hoy, mi obra favorita de Rumiko Takahashi sigue siendo Inuyasha. Pero si tuviera que escoger, creo que la historia mejor construida de Rumiko Takahashi, al menos a capítulo 40, es Mao. Y es una historia tan bien construida que creo tiene potencial, bastante potencial, para que a mí en lo personal me guste más que Inuyasha. Digo, no tengo nada en contra de la construcción de la historia de Inuyasha, pero creo que la facilidad en la que te mueves dentro de la construcción de la historia de Mao y la forma en la que conecta A con B, con C y con D es una forma muy buena y, debo decirlo, no tan fácil para obras largas. Y no tan fácil cuando lo que está acostumbrada a hacer Rumiko es obras de comedia episódicas. E incluso una de sus obras más serias, Mermaid Saga, que no es nada de comedia, a pesar de ser una obra muy seria, sigue siendo episódica, sigue teniendo momentos en los que la historia se corta y siguen con otra cosa. Inuyasha sí era una historia que llevaba una línea de tiempo bastante clara y llevaba también una línea argumental bastante clara, pero creo que la construcción y sobre todo varios capítulos de Inuyasha y varios arcos de Inuyasha seguían siendo de manera episódica, por decirlo de alguna forma. Y digo, no voy a cansar de defender que Mao no es Inuyasha, a pesar de que sí tienen ciertas similitudes. Y es obvio que tengan ciertas similitudes, los escribió la misma persona, o sea, sería tonto decir que no se parecen porque los escribió la misma persona. Pero una gran diferencia entre Inuyasha y Mao es justamente cómo está construida la historia y cómo el hilo conductor de ambas te lleva a través de esa historia. Mientras que Inuyasha tiene un hilo conductor, porque no voy a negar que lo tenga, llega a tener ciertos momentos donde la historia tiene puntos episódicos, que claro, avanzan en los personajes, pero siguen siendo puntos episódicos. Algo que también pasa, por ejemplo, con el anime de Meso Nikoku. Tiene puntos episódicos que avanzan en la historia, pero no va tan en línea y tan fluido, por ejemplo, como la construcción que hasta ahora, hasta capítulo 40, y digo, porque podría pasar que esta línea cambie en el capítulo 100, y justo quiero decir que esta declaración es bastante arriesgada, porque conociendo a Rumiko, y para capítulo 40 en Mao, esta sigue siendo una obra bastante joven. Y repito, es una obra bastante joven, pero al menos comparándola, por ejemplo, con Inuyasha de capítulo 1 a 40 y Mao de capítulo 1 a 40, sí tiene un hilo conductor mucho más fluido. Y eso es algo que a mí me gusta y que me motiva de momento, y solo estoy diciendo de momento, a pensar que Mao podría superar a Inuyasha en mi top de obras favoritas de Rumiko Takahashi. Solamente es un creo que podría, justamente por cómo está construida la historia. Ahora, si lo logrará, no lo sé, sobre todo porque Inuyasha es una obra que yo adoro con toda mi alma, es una obra que a mí me fascina en muchísimos sentidos. Y obviamente también tiene el elemento nostalgia y el elemento de también un poco de ingenuidad, porque obviamente cuando empecé a ver Inuyasha solo había visto Ranma y son historias muy distintas aunque sean de la misma autora. Entonces creo que tiene Mao bastante difícil el vencer a Inuyasha, pero creo que puede tener los elementos para llegar a destronar a Inuyasha dentro de mi top, aunque aún no lo haga.
Y debo decir, o sea, uno de los elementos a favor de Inuyasha es la nostalgia, pero no sé si dentro de 20 años me acuerde de Mao y piense, wow, me acuerdo que hasta hacía videos para una plataforma llamada YouTube, y obviamente eso podría ser incluso memoria y nostalgia agregada para dentro de muchos otros años. Obviamente también me gustaría ver su perspectiva a futuro y todas sus opiniones, porque ya saben que yo estoy muy interesada en saber lo que ustedes piensan y lo que ustedes opinan. Pero dejando esta confesión de lado, hay otras cosas que también me están llamando mucho la atención en Mao, más allá de lo fluida que es la historia y de lo fácil que es leerla. Y les digo, no es fácil conectar una historia así. Y Rumiko lo está haciendo muy bien. En parte, creo que es la experiencia. Y también creo que es una asignatura que tal vez para ella la tenía pendiente dentro de sus obras. El crear una historia que fluyera de esa manera. Porque digo, no es la única obra en el mundo que fluye así. Estoy segurísima que hay 1001 mangas que funcionan así, pero en el caso de Rumiko creo que sí era una asignatura pendiente con ella. Pero ahora sí, las otras cosas que me llaman la atención. Creo que, y en primer lugar, algo que voy a retomar un poco de Gabi, y es esta idea de seguir sospechando de Uosomi. Y recordemos que los Shikigamis, de acuerdo con las creencias del Onmyodo en general, no estoy diciendo, es algo que no se ha planteado de momento en Mao, creo que no se ha planteado. Pero en cuanto a las creencias generales de los Myodo, los Shikigamis pueden tomar conciencia propia e incluso ir contra su creador. Y tomemos en cuenta que Uosomi lleva bastantes años trabajando sola sin Mao. Y creo que podría existir la posibilidad de que Uosomi en realidad tal vez se haya vuelto contra Mao y esté trabajando, por ejemplo, con el demonio gato. Creo que algo que llamó la atención de Gabi, si mal no recuerdo, en los capítulos pasados, es justamente la idea de que cuando se creó este lazo de sangre entre Nanoka y Mao, Nanoka dijo que le recordaba un poco a la sensación que tenía cuando tomaba los licuados. Y esto obviamente también llama mucho mi atención con respecto a Uosomi y el verdadero propósito de esos licuados, que aparentemente es para sellar la maldición que obtuvo al entrar en contacto con la sangre del demonio gato, y pareciera ser que es una forma de ocultarla del demonio gato. Pero aún así creo que a muchos de nosotros nos queda la duda si realmente los licuados funcionan para eso o no. Y yo creo que estamos muy pronto a descubrirlo en los próximos capítulos, sobre todo tomando en consideración la imagen final del capítulo 40. Y también otra cosa importante es que ya sabemos aparentemente 4 de los 5 integrantes del Pentágono. El cuarto miembro todavía tengo dudas si es esta mujer que aparece al final o no. Pero sí me llama mucho la atención que todavía falta un quinto miembro del Pentágono por descubrir. Y también falta por descubrir quién es la persona que está moviendo los hilos. Muchos dicen y muchos creen que es Sana. Yo empiezo a dudarlo, pero recuerdo haber visto en algún lado, no recuerdo si fue en Facebook o en Discord, y estoy casi segura que fue Kotona, pero no 100% segura. Alguien que sospecha que Rumiko nos está tal vez intentando hacer creer que Sana no tiene nada que ver, pero podría ser que al final sí o realmente no tengan nada que ver. Aún así creo que muchos seguimos sospechando de ella, aunque yo no estoy tan segura si ella es la que movió los hilos o solo está involucrada o solo está aliada con la persona que está moviendo los hilos. Y hablando de los hilos, yo sigo con mucha curiosidad de realmente hasta qué grado de implicación Nanoka tiene realmente en todo esto. Porque, a ver, su accidente en particular no parece una obra de la casualidad. Ella misma menciona en los primeros capítulos que ella siente como una fuerza la saca del carro. Más allá del socavón, me parece curioso
la posibilidad de que simplemente de niña haya terminado en ese portal de pura casualidad. Su reaparición en la era Taisho, ahora que tiene 15 años, ahí tal vez sí, y digo solo tal vez sí, podría ser casualidad. Lo único que me haría dudar de eso es cuál hubiera sido el propósito de llevar a Nanoka niña a esa época. Y asumo tal vez sería solo para hacer que el demonio gato huyera a la época de Nanoka. Y digo, y esto me hace plantearme la teoría de que puede ser que justamente llevaran a Nanoka a esa época solo para hacer que el gato demonio huyera en el momento del temblor. De alguna u otra forma reservar al gato demonio en esos momentos. Y lo que a mí me haría pensar es si la reaparición de Nanoka dentro de la era Taisho, ahora que tiene 15 años, es realmente casualidad o no. Yo podría pensar que sí, porque las circunstancias en las que ella cruza el portal la primera vez sí parecen meramente incidentales. Alguien en su clase menciona lo misterioso que es esta calle comercial y ella decide ir a explorar con sus amigas por voluntad propia, por lo que me hace pensar que sí, al menos esa primera reaparición en la época de Mao, en la era Taisho, es incidental, y obviamente el hecho de que ella vuelva y vuelva y vuelva a cruzar el portal sigue siendo incidental y sigue siendo muy decisión de ella, y lo que me hace pensar que al menos la persona que estaba moviendo los hilos solo la necesitaba en esa época. Y aún así me causa mucha curiosidad de cómo sabía que Nanoka era la indicada para cruzar el portal y para llevarse al demonio gato a su época. Digo, me parece un plan complicado y bastante pensado, y pareciera ser que la persona que esté moviendo los hilos de una u otra forma iba a saber de la existencia de Nanoka en esa época, e iba a saber de la existencia, e iba a saber que Nanoka niña iba a pasar en un carro justo en ese momento, y por eso creó el socavón que la llevó a la era Taisho. No sé, me parece muy complicado y me parece un plan muy complejo, y mientras más lo pienso en mi cabeza, menos sentido tiene, o más peros le veo, mejor dicho. Y entonces me causa mucha curiosidad a mí en particular realmente cómo es que Nanoka terminó implicada en todo eso, cómo es que Nanoka terminó embarrada de todo eso, sobre todo de niña. Y creo que eso es lo que más me come la cabeza todo el tiempo. Y los capítulos del 20 al 40 nos regalaron dos momentos bastante interesantes para los que estamos esperando el romance, que es dentro de los capítulos 20, el quédate aquí, quédate conmigo, y en el 38 la conexión que se crea entre la sangre de Nanoka y la de Mao, y obviamente la página 10 del capítulo 38. Y obviamente dentro del romance, algo que sí quiero que suceda, y realmente ya lo dije en su momento en el video y lo repito una vez más, es que en algún punto se repita el diálogo de quédate aquí, quédate conmigo, pero ahora sí en un contexto de romance. Rumiko, solo te pido una cosa. Pero creo que eso sería todo por este video resumen. Me llevé bastante tiempo explicando justamente la fluidez de la historia en Mao y lo mucho que me gusta la fluidez de la historia en Mao. Entonces, espero que este video haya estado a la altura. Y como siempre, lo que más me interesa es lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan. Todos los comentarios que tengan, por favor, déjenlo acá abajo. Si les gustó este video, regálenme un buen like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Mesonikoku y en los próximos videos. Y también se me olvidó mencionar que nos vemos en el video resumen del capítulo 40 al 60 dentro de algunos cuantos meses.
Muchas gracias una vez más por ver estos videos. Muchas gracias a todas las personas que comentan. Nos vemos. Bye bye.